Voy a ponerlo en formato presentación. No sé si va a tener algún problema. ¿Vale? Me confirman. Sí se A ver puede si ver, se ve. doctora. Vale, entonces tenemos la presentación aquí delante, tenemos el título, ¿vale? La intención o mi intención, en primer lugar, es agradecer particularmente a Miguel y a Rafa, por invitarme, ¿vale? Por darme este pequeño espacio. Y buenas tardes desde Barcelona a todo el resto, las personas que están en la sala. Bien, bueno, a propuesta un poco de lo que hablé con Rafa, me comentó un poco la intención de lo que íbamos a hablar y además yo me centraré en un poco todo lo que sería a nivel prevención de riesgos propiamente, pero es verdad que con un sesgo con nuestras normativas y con nuestra manera de entender la salud, ya sea laboral como social, ¿no? Desde el punto de vista estratégico al mismo tiempo que dentro de un marco legal que es el que tenemos nosotros. Por tanto, igual hay alguna cosa que se desvirtúa, ¿no? Si comparamos con otros marcos legales, con otros países, ¿de acuerdo? Es verdad también que tenemos todo un mapa de salud laboral vinculado a lo que es la seguridad social. Nosotros tenemos por derecho, todas las personas tienen derecho a a la salud, ¿vale? A la atención médica. Y parte de ello también tenemos ¿vale? Un grupo de profesionales, son las mutuas, que son las que de alguna manera, ¿vale? Cubren todo lo que es salud en el trabajo, ¿vale? Pero entonces ya es cuestión, es algo más público, ¿no? Es algo muy particular de nuestro sistema sanitario. Bien, dicho esto, ¿vale? También me gustaría dirimir un poco lo que son los riesgos psicosociales, lo que es la salud mental. ¿Por qué? Pues porque parece que posterior a la pandemia, a la COVID, de repente, ¿no? Parece que existe la salud mental. Nunca había existido hasta entonces, ¿no? Que nos hemos todos, de alguna manera, bueno, afectados en un nivel o en otro nivel de cómo estamos, de cómo es, ¿no? Y de cómo nos afectó. Bien, voy a avanzar, ¿vale? Voy a avanzar y sí que agradecería que si yo avanzo, me sigue la presentación, no, o se queda en la primera slide todavía. Sí avanzó. Avanzó, vale, pues genial, genial, genial. Entonces, espérate, espérate, que acabo de hacer una tontería, que es minimizarlo. Vale, vale. Bien, para hablar de psicosociales, de salud mental, evidentemente, desde el punto de vista prevencionista y desde el punto de vista de la salud, necesitamos, una vez más, definir el concepto de salud. ¿Vale? El concepto de salud que, tal y como nos dice la Organización Mundial de la Salud, que me imagino que ya hemos hablado, se ha hablado mucho y nos lo sabemos de memoria, pero por si nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de salud, hablamos también de esa salud mental y esa social, ¿no? Y de aquí la importancia de que una vez hemos alcanzado unos determinados niveles de bienestar físico, si se puede llamar así, ¿no? O de seguridad en las organizaciones, ¿vale? Hemos empezado a hablar de salud mental y de salud social. Si bien es cierto que hay empleos y hay organizaciones que nada tiene que ver la seguridad desde el punto de vista más física, ¿vale? Sí, más bien atajando ya y directamente en aspectos psicológicos, ¿vale? Y seguramente sociales. En esta definición de la Organización Mundial de la Salud, a mí particularmente me gusta a veces, ¿vale? En según qué entornos, creo que el nuestro es adient, que decimos en catalán, ¿vale? Hay algunas palabras que se me escapan y me cuesta un poco. Entonces, es el tema de la espiritualidad, ¿vale? Por tanto, completo bienestar físico, mental, social y desde el punto de vista también espiritual, que no religioso, ¿vale? Me gustaría diferenciar, pero tampoco no es el marco ahora ni el espacio, ¿no? Pero sí que me gustaría dejarlo ahí, ¿no? Encima de la mesa la visión, ¿no? O la necesidad de ir un poco más allá en nuestros días a días y también en el entorno laboral. Otra de las definiciones, si hablamos de salud mental en el entorno laboral, ¿vale? O en las organizaciones tenemos que hablar del concepto de trabajo, ¿vale? Es muy amplio, si bien a mí particularmente siempre me gusta, ¿no? Quedarme con esta presentación o con esta definición de Christophe Dejoux, que nos dice el trabajo es un elemento central en la construcción de nuestra identidad, ¿vale? Y la identidad es el arma de nuestra salud mental, así que el trabajo no tiene una posición neutra. O favorece nuestra salud o perjudica nuestra salud. ¿Vale?
Bien, es cierto, por ejemplo, que siempre nos dicen, ¿qué haces, no? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿No? Cuando seas mayor, ¿de qué vas a trabajar? ¿No? Parece como si toda nuestra vida siempre la enfocáramos hacia el trabajo. Es cierto que también hoy por hoy las nuevas generaciones, ¿no? tienen otro concepto del trabajo, pero aún pesa mucho ese trabajo que tiene que ver con algo estático, algo perdurable en todo el tiempo y algo que de alguna manera nos da mucha identidad, ¿vale? Por simplificarlo un poco. Una vez tenemos conceptos ya más o menos, ¿no? Salud y trabajo, ¿sí? Me gustaría de alguna manera avanzar también que existe, ¿no? Existe la Agenda 2030, que nos habla en su objetivo 8 de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, ¿vale? Que de alguna manera nos permita a todos tener un trabajo decente para todos, nos dice. ¿Vale? Permitirme un segundo que a ver si soy capaz de minimizar ahí, ¿vale? Vale, lo quito y así puedes ver toda la pantalla. ¿Vale? Nos dice que sería bueno que para el 2030 nos quedan pocos años, se pudiera lograr un trabajo pleno, productivo y garantizar un trabajo decente, ¿no? No un trabajo cualquiera, sino un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes. Esa gran dificultad que tienen los jóvenes de entrar dentro del mercado laboral. De las personas con discapacidad, que también tienen derecho, ¿vale? Yo particularmente trabajo con algunas empresas, ¿no? Que después os explicaré un poquito más, ¿no? Y parece como si a veces las personas discapacitadas, bueno, les hacemos el favor, pero no, no. Igual que tú, que yo y que todos, ¿no? Tienen derecho al trabajo y al trabajo decente. Así como algo tan importante como la remuneración, ¿vale? Igual en todas y cada una de las personas, condiciones que tengamos. Ahora bien, según la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que existen 212 millones de personas que carecen de trabajo y muchas de ellas están atrapadas en trabajos precarios y vulnerables. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que seguramente tienen jornadas extremadamente largas, ¿vale? Exposiciones a posturas forzadas, manipulación de cargas importantes, ¿vale? Trabajos, dobles trabajos, pluriempleo, con lo cual al final lo que no se carga por un lado se carga por el otro, ¿de acuerdo? Y eso también es importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? No voy a entrar, ¿no? en aspectos que tienen que ver, ¿no? con, por ejemplo, el trabajo infantil, ¿no? Trabajo especial en mujeres, ¿no? Explotación en mujeres, etcétera, etcétera, pero que también existe. La Organización Internacional también nos habla de estos trabajos todavía que existen, desafortunadamente, ¿vale? Y tampoco hace falta ir a según qué países ni a según qué entornos, ¿vale? Nos sorprendería encontrarnos en según qué otros entornos que parecen que no deberían estar y existen. Dicho esto, cuando estamos hablando, por tanto, de ese trabajo decente y ese entorno laboral, estamos hablando de intentar, ¿no? De alguna manera, dar lugar a no solo que aquella gente fantástica y divina, sino que también a mujeres trabajadoras, por tanto, igualdad de oportunidades, trabajos mayores, mayores de 45. La OIT nos dice que mayores de 45 ya son personas de edad avanzada, lo digo por aquellos que os pensáis que sois muy jóvenes y no lo somos tanto ya. Trabajadores migrantes, independientemente de dónde vengan, tienen los mismos derechos, ¿vale? Al trabajo y al trabajo decente, a igualdad de remuneración, etcétera, etcétera, ¿vale? Trabajadores con discapacidad y trabajadores jóvenes. Todas estas cinco bolsas son las cinco bolsas, ¿vale? Que por criterios transversales de edad, género, discapacidad y migración, ¿vale? Necesita de políticas particulares para que de alguna manera se vean, ¿no? O se encuentren espacios para ellos, ¿vale? Espacios para ellos del mismo modo que existe para el resto, ¿ok? Dicho esto, tengo que matar con el mouse, a ver, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Si consideramos nosotros que el trabajo es repetitivo, deshumanizante, humillante, monótono y no llega a potenciar la autonomía de las personas, ¿vale? Estamos de alguna manera considerando que se puede producir, ¿vale? Una serie de implicaciones disfuncionales en la persona trabajadora. ¿Qué quiere decir? Que el grado de disfunción dependerá de qué? De las expectativas que tenga la persona, de la preparación de la persona, ¿vale? Pero también de la naturaleza del trabajo. Si yo soy capaz de tener un trabajo, soy capaz de generar trabajo digno, quiere decir que tengo capacidad, mi organización tiene la capacidad de generar unas buenas relaciones, relaciones saludables, del mismo modo que esas relaciones que se dan en el entorno de trabajo digno, ¿vale? En entornos de trabajo saludable nos propone y nos permite una identidad digna,
¿vale? Del mismo modo que nos proporciona una vida digna, más allá de la vida laboral, ¿vale? Que entendemos esas 24 horas. Es interesante en el momento en el cual Juan Pablo, no, ¿quién fue? Un papa, ahora no me acuerdo exactamente, no quiero meter la pata, por tanto no voy a decir el nombre, pero en una de sus cartas, ¿no? Habló justamente de la necesidad de trabajo digno para que todas las personas pudieran tener una vida digna, ¿no? Bien, dicho esto, si nosotros estas condiciones de trabajo, que también podríamos alargarlas, ¿no? Hacia el aspecto más psicosocial, no les otorgamos una calidad, ¿vale? Estamos de alguna manera perdiendo y estamos poniendo en riesgo la dignidad del trabajo y de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si desde el punto de vista de salud mental, ¿vale? Quiere decir que estoy poniendo en riesgo la salud de todas las personas trabajadoras. Pero algo que es importante, y ahí viene esa particularidad y esa dificultad en muchos países, en el nuestro en particular, es definir cuáles son las enfermedades que de alguna manera tienen una vinculación, ¿vale? con el trabajo, las enfermedades profesionales, ¿vale? Según nuestra normativa, son enfermedades profesionales aquellas que forman parte de un real decreto. Las que no están allí no son enfermedades profesionales, a pesar de algo tan importante como nos dice, ¿no? La OIT, que hace una revisión en el 2010, también ha llovido un poco ya, ¿vale? Nos hace mención de los trastornos de estrés postraumático como una de las enfermedades mentales del comportamiento. Más allá de esta, ¿vale? No existe ninguna otra. Curioso, ¿no? Nos llenamos la boca de hablar de estrés, ¿no? Pero toda la vinculación tenemos que hablar de enfermedad relacionada con el trabajo, no de enfermedad profesional, ¿vale? Sí que es cierto, me parece que después de alguna manera también haré referencia, pero hablando más de los médicos, ¿no? Pero es cierto que la OMS nos hace una revisión del concepto de burnout, ¿vale? Pero el burnout no es considerado desde la OMS como un trabajo, perdón, como una enfermedad relacionada con el trabajo, ¿vale? Pero no es profesional, al menos en nuestra normativa, ¿vale? No me querría equivocar, pero creo que ninguna otra, ¿vale? Por tanto, estamos hablando del trastorno de estrés postraumático como el único. Es decir, por mucho que yo cuide las condiciones de trabajo, hay una dificultad importante, ¿vale? Para ver que existe una relación causa-efecto en cuanto a salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Que el abordaje, ¿vale? No es cierto, ¿no? Iba a decir una cosa, pero es cierto que no debe ser en función de la normativa. Lo que pasa es que la normativa sí debería ir avanzando en función de cómo vamos avanzando desde el mundo de la psicología y desde la patología en particular. Esa es una de mis creencias, ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando de la lista de enfermedades profesionales, nos habla en el epígrafe 2.4, nos habla de trastornos mentales y del comportamiento, como la lista de enfermedades, que incluye el trastorno de estrés postraumático, así como otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición de factores de riesgo que resulten de la actividad laboral y los trastornos mentales o del comportamiento contraídos por el trabajador. Bien, Susana, pues entonces, esa soy yo, me diréis, hombre, pues entonces, si lo podemos establecer, sí, pero ¿cuántas veces llegamos a un juicio, ¿vale? Y al final intentamos, el abogado intenta buscar la manera de que demostrar que no todo es el trabajo, que también es la persona, ¿no? Y ahí está una gran dificultad que nos encontramos hoy por hoy, ¿no? A la hora de litigar qué es y qué no es enfermedad profesional, aunque exista esa relación causal, ¿no? Porque exclusivamente no podemos decir la que exista. Por tanto, cuando hablamos de la salud mental en las organizaciones, teniendo en cuenta ya un cierto marco, ¿vale? Un cierto marco legal, ¿de acuerdo? ¿Cómo avanzamos con la salud mental en las organizaciones o en el entorno? Bien, cuando hablamos de salud organizacional, seguramente que aquí tengo colegas que lo entenderemos igual de maneras ligeramente distintas, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando de la salud económica de la organización, ¿vale? Por tanto, aquí estarían todo el tema accidentes, ¿vale? El coste del accidente, el coste de la baja, el coste de buscar el tema de una sustitución, la formación de esta persona que sustituye, ¿vale? Por tanto, todos los tiempos de baja, todo el absentismo, boom, todo lo que podamos cuantificar. Vamos a esa salud humana, ¿no?
Esa salud que quizás tendrá más que ver con la parte más mental. Bien, aquí está el tema de la motivación, de la satisfacción, de aquellos aspectos que no son tan tangibles, ¿no? Que no son intangibles porque lo podemos hoy por hoy, hay herramientas que podemos cuantificar, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? Que esa salud económica. Bien, a esa salud humana que muchas veces le hablamos, ¿no? De ese absentismo psicológico, ¿no? Vamos a ver si ahí podemos encuadrar esa enfermedad, esa no salud mental positiva, ¿no? Ese espectro, ¿no? Lo tendríamos aquí, hago un zoom, ¿vale? Y tendríamos por un lado lo que es, ¿no? La persona cuando está satisfecha, contenta, happy, ¿vale? Y tener una salud mental positiva. Sin embargo, ¿vale? En el polo opuesto tendríamos la salud mental pobre, ¿vale? Estos serían los dos polos. Ahora bien, tenemos dos más, ¿no? Aquellas personas que tienen, lo voy a poner, es que claro, yo lo tengo al revés. Tenemos, por un lado la salud diagnosticada, ¿no? Con un diagnóstico, y aquellas personas que no tienen ningún diagnóstico y por tanto las condiciones de salud mental, ¿vale? Están un poco perdidas. Vamos a dejarlo así. Por tanto, aquí nos podemos encontrar personas, ¿no? Muy happy, muy contentas, ¿vale? Con un diagnóstico de salud mental en positivo. Ahora bien, también podemos encontrarnos una persona contenta, con una salud mental positiva, pero sin diagnóstico, porque igual no le hace falta, con lo cual, ahí no nos vamos a preocupar, vamos a gestionarlo y seguramente lo podemos gestionar e incluso la persona puede autogestionar, ¿no? Quizás aquí es como no podemos hablar, ¿no? Tal y como hablaban ayer algunos colegas y algunas colegas, podemos hablar de temas de promoción de la salud, ¿vale? Temas que tienen que ver más con aquello de mantener lo bien que estamos todos. Vamos a la parte más negativa, ¿no? A esa salud mental negativa, pobre, ¿no? En la cual existen más dificultades. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un diagnóstico, tenemos una enfermedad diagnosticada, lo que pasa es que tenemos una pobre salud mental. ¿Por qué? Pues porque no hay un seguimiento, ¿vale? No hay una gestión, por parte de la organización tampoco existe ningún apoyo, etcétera. ¿Vale? Pero vamos a uno que es el peor de todos los, ¿no? De los cuatro puntos o de los cuatro estadios o espacios distintos o realidades que nos podemos encontrar desde el punto de vista de salud mental de los trabajadores y trabajadoras de nuestra organización. Aquellas personas que tienen una pobre salud mental, ¿de acuerdo? Y están sin diagnóstico, ¿no? Me atrevería a decir que ahí es donde está seguramente la mayor posibilidad de suicidio en el entorno laboral. ¿Vale? Entonces, quizás si tuviéramos la capacidad de ponernos en cada uno, veríamos cómo después ya al final los pongo todos, los listo todos, todas aquellas acciones que podemos hacer de cara a esa salud mental en cualquiera de los estadios, ¿vale? Podamos nosotros de alguna manera facilitar, ¿vale? Que sea de manera preventiva, ya sea de manera correctiva o ya sea de manera de promocionar la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Dicho esto, lo primero que nuestra normativa, insisto, nuestra normativa nos exige es que todas aquellas condiciones de trabajo estén evaluadas, lo que entendemos por la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Vale? No descubro nada nuevo que os hable de que existen distintas metodologías, entre ellas la del COPSOC, ¿vale? COPSOC es el método de Copenhague, también llamado ISTAS o también llamado PSQCAT, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es coger de Copenhague, ¿vale? Por tanto, no es nada nuestro. Del método de Copenhague se le suma, ¿vale? 36, algunas preguntas más del SF-36 de satisfacción 36 que son cuestionarios, ¿no? Si, suma, si no me equivoco exactamente, no me quiero equivocar, pero me parece que son como cuatro o seis preguntas, multipreguntas, ¿vale? Por tanto, tiene que ver con burnout, sintomatología relacionada con burnout, con estrés, con satisfacción y me faltaría algo más. Estrés, burnout y la satisfacción. Igual me dejo alguna, pero en cualquier caso, no solo es el método de Copenhague, se le suman algunas otras preguntas, ¿vale? Otro instrumento sería el FP Psico, ¿vale? Estamos en la versión 4.0. La primera, la anterior, el ISTAS, es una adaptación de comisiones obreras y UGT, sindicatos nuestros, ¿vale?
El ECSICO, por contra, está desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Dependiente, es un organismo dependiente del Ministerio, por tanto, serían las dos. ¿Por qué las dos más utilizadas? Porque según nuestra normativa, se deben evaluar los métodos, los riesgos psicosociales de acuerdo con un método de reconocido prestigio, ¿vale? Y lo deja así de amplio. Por tanto, al final, muchas veces nos resumimos en coger algo del sindicato o algo del ministerio. Existe también en la OIT un cuestionario de estrés laboral, ¿vale? Eh, Después también tenemos el DECORE, ¿vale? Que el DECORE es de TEA. TEA es un grupo es una empresa que se dedica a hacer cuestionarios, no sé si lo conoceréis o no, ¿vale? Y el DECORE, a diferencia de las otras metodologías, son privadas y por tanto se ha de pagar licencias. Y después algo que a mí particularmente por experiencias diversas que he tenido, ¿no? Tenemos el cuestionario de la Javeriana de Colombia. Entonces, bueno, a mi entender es súper interesante. Sin embargo, hay un tema particular en nuestra normativa que no nos permite hacer muchas preguntas ni entrar mucho en lo que es la privacidad, ¿vale? Del trabajador. Es decir, todo aquello que cae fuera del entorno laboral no debería ser cuestionado, ¿vale? Desde dentro de la organización, ¿vale? Es una manera de entenderlo distinta a muchos entornos laborales que tienen, bueno, en otros países, como en el caso de Colombia, ¿no? En cualquiera de los casos, todas las metodologías se basan en un modelo, que es el modelo de Karasek, de demanda, control y apoyo social, ¿vale? Que después, posteriormente, se le suma el tema del modelo de desequilibrio de esfuerzo y recompensa de Series. Lo digo por qué, porque muchas veces, al final, nos discutimos muchas veces de cuál es la metodología, cuál es la mejor, inventamos las metodologías y al final todas parten de una idea, que es el modelo de Karasek de demanda-control. Me quedo con las dos, ¿vale? Que son las dos que en mi día a día voy trabajando más y de alguna manera he estudiado más. Claro, yo siempre digo lo mismo, cuando yo pregunto o utilizo un instrumento u otro, hago referencia también a una manera de verlo. ¿Por qué? Porque la manera de preguntar también es la manera de interpretar. Es cierto que existe una cuestión técnica, un criterio técnico, pero también es cierto que llevan consigo bueno, un sesgo. Yo creo que todas al final son subjetivos, ¿vale? Y por tanto tienen un sesgo a partir de qué instrumento utilizo, ¿vale? Os invitaría a que eliminarais las preguntas de exigencias emocionales, ¿vale? De un instrumento y de otro, y veríais cómo en un caso y en otro me están preguntando lo mismo, ¿vale? Pues me voy, por ejemplo, a las preguntas 34, ¿vale? La 35, la 34 en tu trabajo, ¿con qué frecuencia tienes que ocultar tus emociones y sentimientos? En tu trabajo, en caso de listas, en tu trabajo se producen momentos y situaciones desgarradoras emocionalmente. Bueno, en tu trabajo generalmente es desgastador emocional, ya son distintas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una vez más, repito, el hecho de que qué gafas me pongo también es como yo interpreto la realidad. Os comentaba que particularmente yo trabajo con en una cooperativa. En esta cooperativa hemos desarrollado una metodología, ¿vale? Pero una metodología pensando en personas con discapacidad, ¿vale? Voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, ¿vale? Existe una metodología Psicodis para personas con discapacidad, ¿vale? Que es de la ONCE, que es una organización, ¿vale? De ciegos española muy conocida en toda España, ¿vale? Y ellos sacaron una metodología que es dicotómica, 22 preguntas, sí y no, y ya está, ¿vale? Aparte de estas personas, existen personas con discapacidad intelectual trabajando, ¿vale? Y esas personas tienen los mismos derechos que tú, que yo y que todos, ¿eh? Sin embargo, como que tienen una cierta dificultad, muchas empresas, ¿no? En algunas organizaciones, pues era algo que no se tenía en consideración y no se les daba el derecho a la participación que tenemos, insisto, normativamente, legalmente, que es nuestra norma, nuestro marco legal. Estas personas pues, no participaban de la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que hicimos? Bien, os lo voy a explicar, ¿vale? De manera más o menos rápida, porque tampoco quiero aburriros, ¿no? Pero sí que, bueno, me parece interesante compartirlo. Nosotros tenemos una posibilidad que es la de generar centros de trabajo especiales para personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que son participadas por el Estado, evidentemente, ¿vale? Especialmente en Cataluña, donde estoy yo. Y entonces esas empresas son el 80% de las personas tienen que tener, y lo repito, un certificado de discapacidad.
¿vale? Quiere decir que estas personas, alguien verdaderamente dice que están discapacitadas. Y evidentemente esto va por tribunal, médicos y demás, es historias que no me voy a perder por aquí porque no es de interés en este entorno ahora. Ahora bien, lo que sí que es de interés es que estas personas tienen un certificado y que el 80% de las trabajadoras de la empresa deben ser con certificado. Evidentemente puede ser una discapacidad auditiva, visual, las que sean, pero también discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros fuimos recogiendo el máximo de personas que participaran, ¿vale? Pero previo a ello, ¿vale? Ya veis que empezamos en el 18, en 2018-19, que fue intentar buscar centros en los cuales pudiéramos ensayar nuestra metodología, que se basa en recogida con tablets, ¿vale? Una tablet, ¿vale? Por tanto, no hay papel, no hay nada. Está redactado todo en lectura fácil, lo cual está certificado también, lo cual quiere decir que es con una comprensión lectora y escritora mayor, de escritura y mayor, ¿vale? En el 2021-22, ¿qué es lo que hicimos? Fue continuar, porque si bien sabéis que entre 19 y 21 hubo la pandemia, ¿qué es lo que nos exige esta metodología? Es siempre in situ, de manera presencial, nunca online. Podemos hacer las dos, para el 20% de la compañía hacer en online y el 80% en presencial. Es laborioso, sí, señores y señoras, es muy laborioso, pero también es inclusivo y es lo que nosotros estamos persiguiendo, que sea inclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto también, por ejemplo, que se evitaron las dobles formas, ¿no? Hombres y mujeres, por un tema también de comprensión, ¿vale? Si tienen en cuenta todo el tema inclusivo desde el punto de vista del lenguaje también, eh, mujer, ¿no? Femenino, masculino, trabajador y trabajadora. Bueno, pues todas estas dobles formas se evitaban o nos aconsejarán que se evitaran en algunos casos para mayor comprensión. En definitiva, logramos hacer el instrumento tanto para personas que hablan castellano, ¿vale? Como personas que hablan catalán, ¿eh? Que son nuestras dos lenguas oficiales, y llegamos a unas 1000 personas, a modo de poder validar todo el instrumento y toda la metodología. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos a partir de aquí? Es que esta metodología está pensada y no solo para personas con discapacidad, en empresas como las que os digo, que se llaman centros especiales de trabajo, ¿vale? Sino también para todo el resto de personas, porque si es inclusivo, quiere decir que las otras personas también pueden. Y esas otras personas que pueden tener dificultad de lectura y escritura, estoy pensando en personas con personas migradas, ¿vale? Porque no tienen una comprensión clara de la lengua y si está en lenguaje fácil es mucho más entendible, ¿vale? Personas con edad avanzada que tienen dificultades a la hora de leer porque tienen un nivel de lectura muy bajo o de comprensión lectora muy bajo, ¿vale? Estoy pensando en otros colectivos más allá de la persona con discapacidad. Es una herramienta que evidentemente se basa en las que ya he dicho y he mencionado anteriormente. En ellas también incorporamos temas de como el instrumento de, de la Javeriana, por una razón muy importante, porque en el caso de los centros especiales de trabajo se intenta que la persona, ¿vale? A pesar de su discapacidad, vaya a trabajar, pero también se intenta que a nivel de comunidad ayudarle a tener una vida social mayor, ¿no? Entonces, esa parte extralaboral de la batería de Colombia, la Javeriana, pues eso va muy bien. Y ahí también la incluimos algunas preguntas. Nada, era tenía ganas de compartir con vosotros, ¿no? Que también tenemos otras metodologías, ya sea la de el FSICO que tenéis aquí abajo, ¿vale? Que sería de la 11, ¿vale? Pero también tenemos la que desarrollamos nosotros y ambas, evidentemente, han sido subvencionadas, participadas, en nuestro caso, concurso ganado, ¿vale? Del Ministerio de Ciencia e Innovación. Pasando de hablar de instrumentos a pasar de realidades, ¿vale? Os voy a poner algunas realidades de las que hablábamos anteriormente. ¿Vale? No sé si os llegó el caso del Foxconn, ¿no? Del 2010, perdonad, en la cual se suicidaron 14 trabajadores en las fábricas, donde se producían los iPhones, ¿vale? Y otros dispositivos de Apple. Es otra de las razones, ¿no? Y es otra de las patologías o otra de las consecuencias de una mala salud dentro de las organizaciones, como os decía anteriormente. A pesar de que yo sea capaz de utilizar cualquier instrumento
que sea capaz de tener un diagnóstico de los riesgos psicosociales, ¿vale? Nos podemos encontrar con situaciones puntuales o no, ¿vale? Porque ahora os traigo algunos ejemplos que son puntuales, otras quizás como en estos casos, condiciones laborales extremas, jornadas extenuantes, trato inhumano y presión constante. Yo creo que esto, una buena evaluación de riesgos psicosociales lo hubiera podido detectar. Otra cosa es que se lleve a cabo, ¿vale? No conozco la normativa en China, con lo cual no puedo decir nada, pero esto en nuestra realidad podría o debería poderse de alguna manera controlar. ¿Qué es lo que pasó? En aquel momento Apple, ¿vale? Fue presionada para que se auditaran las condiciones laborales de sus proveedores. Allí queda. Otra, que a mí ya nos cae más cerca y conozco un poco más, ¿vale? Es todo, no sé si lo conocerán, todo el problema que hubo con France Telecom, lo que es ahora Orange, ¿de acuerdo? En la cual 30 empleados se suicidaron en un periodo en el cual había una reorganización interna. Creo que es el foro, creo que es el foro y desafortunadamente me vais a entender cuando diga que este es el foro. Corre la mala lengua de que por un lado era un tema de reorganización, ¿vale? En la cual, bueno, había mucha presión, se intentaron reorganizar determinados niveles jerárquicos, con lo cual hubieron unas primas, etcétera, etcétera. Eso va por un lado. Pero las malas lenguas dicen que fueron un equipo de psicólogos, ¿vale? Que estaban detrás, que intentaron llevar al extremo el tema de la presión laboral, pero lo que pasa es que se les fue de las manos, ¿vale? Hay un documental muy interesante que lo pone de manifiesto. La verdad es como todo, ¿no? Yo no sé cuál es. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que 70 personas se suicidaron a razón y consecuencia de su trabajo o de las condiciones laborales en las que estaban o las condiciones psicosociales. Vale, una vez más, creo que esto se hubiera podido de alguna manera frenar, conducir de otra manera. Si bien es cierto, ¿vale? Que el presidente de la compañía desafortunadamente tampoco tenía ninguna sensibilidad por el tema y dijo que se había puesto de moda, ¿no? Que los trabajadores de la compañía, en lugar de salir por la puerta, salían por la ventana. ¿Vale? Hasta ahí llegamos en según qué niveles de deshumanización en los entornos laborales. Ejemplo tengamos, ¿no? Delante nuestro. Otro de los aspectos, ¿no? Y quizás en esto también es interesante tener en cuenta que la OIT nos dice del estrés postraumático, ¿no? En este caso estaríamos hablando del estrés postraumático, ¿vale? De los moderadores de contenido. No sé si conocéis el puesto de trabajo de moderador de contenido, pero se trata de una persona que se dedica a trabajar para Facebook, normalmente para Meta, no es exactamente igual, ¿vale? Para este señor. Y lo que hace esta persona en un inicio lo que ha hecho es externalizar todos estos servicios a distintas empresas, distintos países, ¿vale? Entre los cuales nos cae, aquí en Barcelona nos cae una compañía. Y esta compañía se dedica a tener personas trabajando, ¿vale? Unas horas significativas, con una exposición muy alta, ¿vale? A imágenes que le llaman ellos material sensible. Este material sensible implica ver violaciones, ¿vale? Implica ver suicidios en directo, implica ver mutilaciones en directo, implica ver abusos sexuales a niños en un momento, ¿vale? Implica lo peor de lo peor que os puedas imaginar, ¿vale? Y estas personas están mirándolo constantemente para que esas imágenes no se pongan en Internet, en Facebook, en TikTok, en cualquiera de las distintas mm, redes sociales que tengamos, ¿vale? Y estas personas lo único que tenían era un psicólogo con el cual hablaban de vez en cuando y lo que se les aconsejaba es que cuando llegaran a casa, sobre todo cuando llegaran a casa, no antes, se dedicaran a ver vídeos con gatitos, ¿vale? Así como a pintar mandalas, bueno, dibujos. Esa era toda su prevención de riesgos psicosociales, promoción de la salud mental, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí había un alto consumo de alcohol, ¿vale? Muchas veces las personas dicen que iban, bueno, con niveles importantes de alcohol para poder aguantar y sostener todo esto, ¿vale? Así como bueno, personas que al final, desde que en un principio estaban un 20%, después un 30% de personas estaban de baja. El resultado era una persona como mínimo, esas mis experiencias han sido con dos personas, una de ellas, por ejemplo, 2 años y medio de baja, ¿vale? Por estrés postraumático. Igual la persona tiene unas dificultades importantes,
importantes dificultades, no solo trabajar, sino para su vida diaria. Bien, creo que también esto también se hubiera podido evitar, porque esta empresa tampoco tenía la evaluación de riesgos psicosociales, no hacía ningún seguimiento, no hacía absolutamente nada más que rentabilizar, ¿no?, la empresa en sí. Otros de los ejemplos, ¿vale? Pongo algunos ejemplos por los cuales por mi vida profesional me he movido, que también uno de ellos es el tema de los policías, ¿no? Es otra de las profesiones, ¿no?, importantes en el cual el tema del estrés postraumático es importante, así como el tema del suicidio. Ambos, ¿no?, son motivo de bajas laborales. Ambos. En el caso de los policías, evidentemente, os pongo aquí, nada, un ejemplo, ¿no? Que 68 policías, guardias civiles, bueno, nuestros cuerpos de seguridad son variopintos, ¿vale? En el Estado tenemos básicamente dos, a nivel autonómico tenemos cada cual el suyo, ¿vale? Con lo cual, aquí me está hablando de a nivel nacional, Policía Nacional y Guardia Civil, no me está diciendo nada a nivel autonómico, ni regional, ni local, ¿vale? Solo general. Evidentemente tampoco son, perdonad, no son militares, ¿eh? Pero no, me está diciendo que se han suicidado en los últimos 3 años 68 personas, ¿vale?, que ejercían de policías. Me parece que es algo sintomático, ¿no?, y algo importante a tener en cuenta para trabajar con ellos de manera que se pueda promocionar la salud mental de todas las personas trabajadoras, incluso estas, por mucho estigma que puedan tener, ¿vale? Y también es importante no solo trabajar por esa salud, sino acompañar, ¿no? Tal y como también nos pongo aquí al lado, ¿no? Que cuando una persona vive un acontecimiento vital en el trabajo importante en el cual, por ejemplo, matan a su compañero o han habido una situación terrorista o cualquier otro acontecimiento, de alguna manera también tenga un acompañamiento y no sea algo ocasional, ¿vale?, que se le da a la persona trabajadora. Son colectivos a los cuales deberíamos estar más, cuidándolos más y no es el caso. Bien, nosotros hemos llevado a cabo un estudio, ahora sí, con la Policía Autonómica, en la cual nos encontramos con el 35% de los policías, en este caso hablamos de Mossos, ¿no? Son policías, sufren de depresión, de estrés o de ansiedad, ¿no? 35%. Me parece que es lo suficientemente importante como para empezar a hacer algo. ¿De acuerdo? No me voy a alargar mucho, porque voy viendo que estamos ahí 42 y si no me equivoco, a las 17 me va a sonar alguien y me va a decir Susana Lanza. Bien, dicho esto, ay, me pensaba que tenía uno. Ah, vale, me he equivocado. Os pongo otro ejemplo bastante peculiar también de caso de acoso. Por lo tanto, estamos hablando ya no simplemente de un burnout, de un estrés que os decían, ansiedad, etcétera. No, no, estoy hablando de acontecimientos que por relación de condiciones de trabajo, de condiciones psicosociales, ¿vale?, las personas acaban en importantes consecuencias a nivel de salud mental. En este caso yo creo que ya es un tema de acoso también, ¿vale? Pero en este caso, bueno, no lo voy a valorar yo, os dejo que lo valoréis vosotros y vosotras, ¿vale? Dice, arriba tenéis fin al caso de acoso laboral en un cementerio de Asturias. Asturias es una parte, está en la parte norte de España, ¿vale? De 3.000 euros por encerrar a su compañera en un panteón y humillarla a diario. Bien, se trata de un equipo de hombres en el cual están trabajando en un cementerio, ¿vale? Le suman una mujer, a esta mujer le hacen la vida imposible de tal modo que la expulsan del grupo de WhatsApp, lo tenéis aquí, ¿vale? Impidiendo que así se enterara de los avisos o las posibles cosas que pudieran cambiar, ¿no?, algún acontecimiento en su trabajo, con lo cual, una manera de tenerla aislada. Y no contentos con esto, ¿vale? Que al final, os lo voy a coger, quien vivió un calvario, el juez ratifica en la sentencia del testimonio de la víctima quien vivió un auténtico calvario desde el instante en que comenzó a trabajar. Este relato recoge varias expresiones en que la mujer tuvo que aguantar, tales como que sepas que aquí no te queremos, que era un trabajo de hombres, que no valía para el trabajo y que se le quitaba el trabajo a un padre de familia cuando ella estaba trabajando o que era simplemente era una puta, perdonad por la expresión, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿vale?, improperios misóginos, dice el juez. Todo el condenado se le decía públicamente tanto en el camión que trasladaba a la cuadrilla de trabajo como en el bar o delante de otros compañeros del servicio.
A esta mujer se la llegó a encerrar en un panteón a modo de gracieta o para hacerse los graciosillos estos señores. Bien, en cualquier caso, tenéis aquí abajo tenéis la fuente si queréis chafardar un poquito más o perderos un poco más, aquí lo tenéis. Bueno, en este caso estaríamos hablando evidentemente de un acoso, no serían tanto quizás las condiciones de el tipo de trabajo que hace, ni con quién lo hace, ni solo con quién lo hace, ni con qué jornada lo hace, ni cuál es la exposición a nivel emocional. No, no, estamos hablando simplemente y puramente de acoso laboral. Bien, esos eran algunos ejemplos que os quería poner, ¿vale? Para entrar en el burnout. En el burnout, que como os decía anteriormente, junto con el estrés postraumático, tenemos, ¿vale? Lo tenemos como recogido como el síndrome del trabajador quemado y pasa de ser factor que influye en el estado de la salud a, ¿vale? A problemas relacionados, perdona, a problemas asociados al trabajo o al empleo y desempleo también, ¿vale? Y no meramente problemas relacionados con el control o con la dificultad del control de la vida, en esa vida, ¿no? Evidentemente, creo yo que si algo estaríamos de acuerdo es que post pandemia, si alguien tiene burnout, o sea, en todas aquellas personas que dieron un servicio directo y en contacto directo con enfermos, ya sea el sector sanitario o ya sea el sector atención, por ejemplo, en nuestro caso, gerontólogos y demás que estuvieron directamente con ancianos en la residencia de ancianos. Por tanto, seguro que podemos recoger no solo un colectivo, sino dentro de este colectivo aquellas personas que tenían unas tareas muy particulares y podríamos hablar tranquilamente de burnout relacionado con la profesión y con lo que estaban haciendo. Es más, os pongo aquí que entre 2021 miles de médicos, ¿vale?, sufrieron masivamente el burnout. En España, un estudio de la Fundación Galatea, os invito a que os perdáis por ella, porque hace muchas y tiene muchas iniciativas y lleva a cabo muchos proyectos y programas solo para médicos, ¿vale? Bueno, ella reveló que más del 40% de los médicos jóvenes, ¿vale?, habían mostrado síntomas graves de burnout durante el 21. No me ahora os doy a otro dato, no recuerdo exactamente de dónde salió el dato, pero es algo que constantemente he ido repitiendo porque me parece en aquel momento asombroso. Hoy en día pues continúa siéndome igual, ¿vale? Porque decían que entre el 5 y el 8%, no me quiero equivocar, el 5 o 8% de los médicos, estoy diciendo de médicos, no solo de médicos jóvenes, de médicos, durante la pandemia tuvo pensamientos suicidas, ¿vale? A raíz de lo que estuvo viviendo. ¿Alguien se ha parado a pensar? ¿Alguien ha controlado cómo estas personas o estas personas estaban y están a raíz de todo? ¿Nos planteamos en algún momento hacerles un control de médico a estas personas una vez volvieron al puesto de trabajo, por la razón que fuere? Yo creo que nadie, no lo hemos tomado en consideración en este colectivo que es súper sensible. Dicho esto, ¿vale? Y me parece que bueno, me voy alargando un poco, ¿eh? Para mí hay dos cosas distintas, ¿no? Tenemos en cuenta el entorno laboral, tenemos en cuenta las normativas, patologías, posibles nuevos entornos laborales, como el de moderadores de contenido, que nos están generando nuevos entornos, ¿vale?, y nuevas condiciones de trabajo. Creo que es importante diferenciar lo que es un programa de salud mental y un programa de promoción de la salud en general o salud mental, es igual. Pero una cosa es trabajar la salud mental y otra cosa es trabajar el bienestar. Es a lo que voy, ¿vale? Cuando hablamos de salud mental versus salud mental en el trabajo, estamos hablando de que es un estado general del funcionamiento psicológico, cognitivo y emocional de una persona, ¿vale? Por tanto, de una persona en un entorno laboral, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, ¿de acuerdo? Que puede ser que tengamos con una patología, sí, que le tenemos que trabajar si tenemos con una patología, de acuerdo, ¿vale? Pero que es importante que tengamos en cuenta que existen unos indicadores de alerta para ver cómo este estado de salud en el entorno laboral, ¿vale?, me está de alguna manera enviando información, bajo rendimiento, irritabilidad, dificultad para gestionar las tareas, ausentismo frecuente o presentismo, ¿vale? Ahora bien, otra cosa distinta, ¿vale?, será ese bienestar versus el bienestar, perdona, bienestar emocional, ¿vale?, le voy a poner el apellido, versus el bienestar emocional en el trabajo, que sean cosas distintas, ¿vale?, del salud mental, ¿vale?, que es la capacidad para manejar adecuadamente las emociones, mantener una actitud positiva y sentirse satisfecho en la vida. Esto si hablamos del bienestar emocional. Lo hacemos en el entorno laboral, bueno, pues exactamente lo mismo, pero en el entorno laboral. El estado de equilibrio emocional, satisfacción de una persona experimenta
en su entorno laboral. Indicadores: alta motivación, compromiso, buen manejo de conflictos, alta autoestima, relaciones interpersonales saludables, ¿vale? Por tanto, son cosas distintas que a veces, ¿vale? Desafortunadamente se ponen todas en un mismo saco. Y resulta ser que decimos que hacemos, ¿no? La empresa hace muchas cosas para la salud mental de la persona, pero solo está trabajando una vertiente, ¿no? Que es un poco lo que pasaba con los moderadores de contenido en la empresa, ¿no? Hacían temas no, no, no. Hacían temas de promoción de la salud, pero nada más. No hacían ningún control de la salud mental de las personas trabajadoras. ¿Vale? Por tanto, cuando estamos hablando, voy un poco más rápido porque voy viendo el tiempo. ¿Vale? Cuando estamos hablando de salud mental en el trabajo, es bien distinto del bienestar emocional en el trabajo. ¿Vale? Es mucho más amplio e incluye los trastornos mentales. Y en este caso solo está enfocado a las emociones y a la satisfacción. Son dos cosas distintas. El alcance es distinto. La voluntad de trabajar es otro. ¿Vale? Aquí tendríamos como manifestaciones ansiedad, depresión, estrés crónico, burnout, todo lo que queráis. Y aquí tenemos la desmotivación, la insatisfacción, ¿vale? Aspectos distintos. Quizás en este caso el bienestar emocional va mucho más relacionado con el clima, sin embargo, cuando estamos hablando de la prevención en salud mental, estamos hablando de apoyo psicológico, de jornadas de trabajo, en el tema de ergonomía, pensando más en la cognitiva por la carga de trabajo, perdona, por la carga mental, ¿vale? En esos aspectos. ¿Vale? Por tanto, un empleado con depresión y bajo rendimiento, estaremos hablando de salud mental. Sin embargo, cuando tenemos un empleado que no se siente motivado ni valorado, estaremos hablando de bienestar emocional, que son cosas distintas. ¿Vale? Como mínimo, a mi entender. Por tanto, al final deberíamos de preguntarnos qué es verdaderamente la salud mental. ¿Vale? Evidentemente voy avanzando porque estamos en un entorno que sabemos todos lo que es la salud mental, pero sí que me gustaría haceros una reflexión. No es tan vieja como la definición que tenemos de la salud en general, la de salud mental. Por tanto, es cierto que también es algo jovencita la salud mental, ¿vale? No tanto como nos quieren hacer entender, pero un poco sí. Algo que también es importante, que a veces en el entorno laboral la cosa se confunde y de ahí vienen muchos estigmas, y haré una pequeña cuña con el tema del estigma, ¿vale? Es hablar de enfermedad mental y salud mental, ¿vale? No son conceptos opuestos, ¿vale? Y muchas veces ahí hay un batiburrillo, ¿vale? Que se mezcla. Y entramos en lo que llamamos la estigmatización, ¿vale? Algo que es importante mirar, es una de cada cuatro personas, aquí somos 75 personas, ¿vale? En ese momento somos 75 personas, una de cada cuatro personas, pues hacer el cálculo vosotros, ¿no? De cuántas personas estamos aquí, que en algún momento podemos tener algún problema en temas de salud mental o sufrir alguna enfermedad vinculada a la salud mental. Lo cual quiere decir que, oye, una cierta incidencia tiene. Esto trasladado en una organización, veremos qué estamos haciendo para las personas, ¿no? Con estas proporciones. También, ya no sé que estamos en un entorno, quizás todos más con una tendencia más hacia la psicología, pero como que tampoco estoy segura que todos los que estamos aquí seamos psicólogos, ¿vale? Es importante también diferenciar lo que es salud mental de lo que no es salud mental, de lo que es un problema de salud mental de lo que no es un problema de salud mental. Por tanto, entenderemos por problema de salud mental una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno límite de la personalidad, depresión, ansiedad, trastorno de alimentación. Todo eso es un problema de salud mental. No son enfermedades profesionales, son enfermedades mentales, quizás algunas de ellas, o en algunos son diagnóstico, puramente diagnóstico, ¿no? Y en cualquier caso, ¿vale? Todas estas personas que pudieran estar sufriendo depresión, ansiedad, esquizofrenia o demás pueden estar trabajando, con lo cual quiere decir que tenemos que tener herramientas para gestionar todas estas personas con esas patologías que estén trabajando. ¿De acuerdo? No es un problema de salud mental, una demencia, un daño cerebral, un autismo, un síndrome de Down, una epilepsia o una enfermedad neurodegenerativa. Ahora bien, también nos podemos encontrar personas con síndrome de Down trabajando, con Asperger trabajando, ¿vale? Y también tendremos que tener en cuenta que seguramente tendrán unas necesidades distintas, ¿no? Que lo que llamamos ahora las personas divergentes, ¿no? Neurodivergentes, que son aquellas que, bueno, necesitan un acompañamiento también en las organizaciones. Y esos colectivos cada vez son mayores, afortunadamente, porque avanzamos, ¿vale? Por tanto, cuando estamos hablando de salud mental, tenemos que tener en cuenta el tema del estigma. Y para mí es algo súper importante que no le damos quizás en términos generales, bueno, como que quizás como que somos psicólogos lo entendemos, pero es que cuando vamos a las organizaciones no lo entienden de la misma manera que nosotros. Y eso es algo que es una lucha continua en las organizaciones.
¿vale? Trabaja el tema del estigma, porque si no trabajamos en el tema del estigma, de nada me sirve ninguna iniciativa, absolutamente ninguna iniciativa, ¿vale? Ni que tenga psicólogo, o que el psicólogo se va el loquero, el loco. Es que tenemos un loquero en la empresa, no, tenéis un psicólogo, que es un profesional tan hábil y apto como vosotros. ¿Me explico? Bien, no me voy a alargar en el tema del estigma porque me parece que es más interesante un estudio que os comparto, ¿vale? Bueno, esto, mira, perdonad, pequeño paréntesis. Aquí tenéis una publicidad que se hizo, ¿no? Y justamente la organización está en cuanto a estigma, ¿no? Es algo que yo creo que es importante, que deberíamos trabajar todos los psicólogos el día internacional nuestro, ¿vale? O el del Día Internacional de la Salud Mental, trabajar el tema del estigma. Nos lo tendremos que proponer como objetivo todos los psicólogos, porque si no, no avanzaremos, ¿vale? Y las personas con enfermedad mental son violentas, peligrosas e imprevisibles. Esto es algo que todo el mundo se lo cree. ¿Vale? Con lo cual, bueno, es puramente estigma. Bien, avanzo un poco rápido porque creo que todos sabemos cuando hablamos de estigma de qué estamos hablando, ¿vale? Sí que me gustaba hacer un poco una pequeña reflexión y traeros unos datos muy interesantes de un estudio que se hizo, ¿vale? Aquí en Cataluña, particularmente en Cataluña, esta organización, la tenéis aquí abiertamente, es abiertamente, la traducción sería abiertamente, lo que pasa es que no existe traducción. Os invito a que lo veáis, a que la veáis, a que la busquéis en internet y nos dice que eh, el 90% de las personas que han pasado por un problema de salud mental no se ha sentido capaz de hablarlo abiertamente en su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las personas no lo comunican, ¿vale? Los problemas, aquí tenéis, os lo he destacado. Los problemas de salud mental son comunes. El 40% de las personas trabajadoras consideran malo o regular su estado de salud mental. Y os lo digo no solo porque lo dicen ellos, sino también os remito a que cojáis con el ISTAS o con el ISTAS en particular o el COPSO, como queráis, ¿no? La percepción de salud mental que tiene la persona, ¿vale? Ha empeorado. ¿Qué quiere decir? Que prepandemia y pospandemia, ¿vale? Las personas trabajadoras son conscientes cada vez más de su nivel de salud mental y eso es importante, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, el 40 te dice que es malo regular. 40%, ¿vale? El estigma es una realidad. El 52% de los trabajadores que ha dejado de ir al trabajo por un problema de salud mental lo ha ocultado, ¿vale? El motivo real de su ausencia. ¿Qué quiere decir? Que sí, que le estima que está superado hoy en día, que no está superado. Que no me digan lo contrario, no está superado. ¿Vale? Y algo que para mí es importante, que es el tema de los líderes. Solo 31% de Así. managers consideran... Uy, perdón. Sí, Sí. doctora Susana, disculpe que Me le quedan interrumpa. 5 minutos. Le quedan 3 minutos. Ah, vale, de acuerdo, gracias. Vale, entonces lo que os decía, ¿no? El 31% de los managers considera que tienen las herramientas suficientes para gestionar problemas de salud mental y estigma. Solo el 31%, ¿vale? Lo cual nos queda un importante 70% por hacer números redondos, ¿vale? Que no sabe cómo gestionarlo. Por tanto, cuando estamos hablando de generar programas de salud para la organización, estamos pensando en verdaderamente programas de salud, no de promoción de la salud, que son distintas. Por tanto, sistematizar campañas para el tema del estigma, formar a grupos y equipos dentro de las organizaciones en primeros auxilios emocionales para poder gestionar dentro de las organizaciones, para tener acompañamiento a aquellas personas que sufren dentro de la organización, formar personas que puedan ser referentes del bienestar, ahora sí, del bienestar dentro de los equipos o de las empresas, pequeñas empresas, contar con dispositivos de atención a problemas de salud mental en el ámbito, ya sea propio o externo, ¿vale? Formar equipos de dirección con personas que tengan conocimiento, ¿vale? Y tengan recursos para afrontar determinadas situaciones, ¿vale? Os pasaba algunas campañas. El tema de los primeros auxilios desarrollaba un poco más, pero creo que seguramente ya sabemos todos, ¿no? Cuando estamos hablando de los primeros auxilios. Igualmente el tema del referente, cómo buscamos un referente, cómo lo formamos, deberían ser las competencias de un referente de bienestar dentro de las organizaciones, ¿vale? Intentar generar ese modelo, un modelo verdaderamente de salud mental en el ámbito laboral. Podemos coger el que queráis, os traía el de Carol Reed,
hacer controles de salud mental, de screening de salud mental, ver cuáles son las problemáticas. Os traigo uno con el que he trabajado, o mejor dicho, con dos que he trabajado, que es el DAS, ¿vale? Que nos da resultados de depresión, de ansiedad, de estrés. Y el LB50 nos da también de alteraciones del sueño, que me parece que son importantes de tener en cuenta. Tenemos reconocimientos médicos específicos en temas de burnout, ¿vale? Ya sea el de Maslach de toda la vida o el de Gil Monte, que es del SESC, ¿vale? Tenemos herramientas para detectar, para hacer reconocimientos en determinados colectivos. ¿Por qué no las aplicamos, no? Al menos, insisto, esta es nuestra realidad, mi realidad, ¿vale? Formar a los equipos, ¿vale? De recursos de afrontamiento, facilitar recursos para las propias personas en gestión del estrés, atención plena, de descansos, desconexión digital, etcétera, etcétera, yoga, me es igual, mindfulness, llamadlo como queráis, ponerle lo que queráis, ¿no? Y para mí también es muy importante también tener muy en cuenta todo el tema de las competencias, ¿vale? Competencias de un buen liderazgo, un liderazgo saludable que verdaderamente crea en las personas y sea capaz de gestionar, ¿no? Desde un punto de vista de jefe líder, le puede poner las dos cosas para que exista un ambiente positivo, un ambiente de aprendizaje, un ambiente humano dentro de la propia organización. ¿Ok? Y nada más, iré un poco más rápido que el final, ¿vale? Creo que son temas mucho más para ahondar y quizás más tiempo hubiera necesitado, pero bueno, en cualquier caso sí que me gustaría dejaros una frase encima de la mesa que es las relaciones entre las personas y los cuidados que entre estas nos definamos, ¿vale? Así es como son las organizaciones, así es como denominadas organizaciones, ¿no? Si queremos que sean organizaciones humanas, hemos de relacionarnos de manera humana, respetuosa, digna y darnos ese espacio de cuidado entre nosotros. Nada más, muchas gracias a todos.